y comentario con Claudia de Mendieta. Mi querida Claudia de Mendieta, como cada martes te saludamos con muchísimo gusto, amiga, para que sigamos hablando de las heridas de la infancia. El martes pasado tocábamos esta sensación de abandono que pues muchas personas tienen ya en la adultez después de una infancia en la que pues hicieron falta la presencia especialmente de seres queridos. Y ahora, querida amiga, hablemos de otras heridas que pueden marcar la infancia. El rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Duro. Mi querida Claudia, bienvenida, buenos días. Hola Luis, buenos días a la Victoria, un gusto saludarlos. Bueno, pues sí, efectivamente estas heridas de la infancia que son muy comunes, son inherentes, pues a la existencia humana en un cierto sentido. O sea, no es como que hayas tenido malos padres o muy buenos padres, ¿no? Siempre hay algo que queda en el tintero, algo que genera una falta, ¿no? Lacan, el psicoanalista francés, decía que todos estamos en falta, no hay alguien que lo tenga todo. Si lo tuviéramos todo, pues estaríamos quizá en la locura, ¿no? En el sentido tanto mental, emocional, ambiental, etcétera. Entonces, bueno, quiero hacer esta acotación porque estas heridas pueden ser objetivas, es decir, efectivamente hubo una negligencia por parte de los padres, un maltrato, etcétera, y muchas otras veces las circunstancias y circunstancias, condiciones ambientales, a veces provocan estas reacciones en el niño y entonces puede no ser del todo objetivo, ¿no? Así lo vivió ese niño, o bien puede haber datos donde sí hubo un rechazo como tal, ¿no? Vamos a hablar de la herida de rechazo. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que el niño se ha sentido rechazado por el padre, generalmente del mismo sexo, ¿no? Si es niña por la madre, si es niño por el padre. No quiere decir que no pueda haber secuelas de un rechazo por el padre del sexo opuesto, pero es mucho más marcado y mucho más fuerte por el tipo de vínculo, ¿no? Y bueno, la persona que sufre esta experiencia, pues no se siente digna de ser querida, ¿no? Si se ha sentido rechazado, pues no se siente merecedor de cosas o de experiencias positivas, ¿no? El trauma de rechazo se genera, como decía, pues por estas experiencias, ya sea objetivas o subjetivas, de no haberse sentido suficiente o lo suficientemente bueno para las expectativas de sus referentes paternos, ¿no? Y entonces cuando la persona contacta con esta herida a través de alguna experiencia cotidiana, una vez más, objetiva o no, es decir, que realmente esté pasando eso en su vida adulta o no, simplemente un estímulo lo puede detonar, pues se activa, digamos, ese componente traumático del cual esa persona se siente mal, ¿no? Y que asume que debe protegerse de esa reacción, ¿no? Entonces, las defensas psicológicas asociadas a este trauma del rechazo de la infancia, pues generan conductas muy particulares. Por ejemplo, personas como que se muestran huidizas porque tienen un miedo importante al propio, pues, al rechazo, ¿no? Y a sentirse devaluados, ¿no? Esta defensa, pues, incluye que la interpretación de palabras o gestos o acciones de manera errónea, ¿no? Es decir, que si yo tengo esta sensación frecuente de desaprobación, de crítica, de juicios internos constantes y miedo a ser dañado, pues me voy a hiperreaccionar probablemente ante las conductas de alguien más, una pareja, un jefe, un amigo, y que no necesariamente la otra persona me está rechazando, ¿no? Puede que yo lo esté interpretando así, justo porque se activan estos patrones de la infancia, ¿no? Es esta herida del rechazo va a generar que la persona desee pasar desapercibida, se infravalora, se anula, y su reacción al ser rechazado, pues es justo de huida, ¿no? Es como que pasar desapercibido, evitar contactos muy profundos, ¿no? Una persona huidiza requiere pues hacer las cosas muy bien para hacer reconocimiento y bueno, muchas veces puede tener miedo de no lograrlo y de obtener un rechazo, ¿no? Entonces una persona evitativa o huidiza pues tiende a juzgarse como alguien de poca valía, se percibe distinta al resto del grupo familiar, por ejemplo,
tiene la sensación y la tendencia de que es la tendencia a aislarse y la sensación de que es aislado por el grupo familiar. Obviamente se generan sentimientos de soledad, de incomprensión, pues muchas veces sus emociones tienden a abrumarle, ¿no? Sobre todo el miedo al rechazo, le da poca importancia a sus necesidades, no tolera mucho la competitividad, por ejemplo, porque pues, se siente evaluado y con mucho miedo. Puede ser que algunas personas que han vivido esta historia infantil pues sean perfeccionistas, ¿no? Y tener un miedo constante a no estar a la altura de la vida o de las expectativas de los demás. Y pues en ese sentido puede desarrollar ciertos rasgos obsesivos, ¿no? No necesariamente como trastorno, pero sí rasgos obsesivos que le impidan funcionar de una manera más plena, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que si yo identifico que tengo algo en relación a esta herida de rechazo, pues primero lo identifique, ¿no? Y reconozca esa historia en mi vida, tanto en mi infancia como en mi vida adulta, y trabajar en mi persona, ¿no? Eso es como muy importante, porque no, el hecho de que a lo mejor haya vivido esta experiencia en la infancia, real o imaginaria, no significa que eso tenga que seguirme afectando el resto de mi vida, ¿no? La manera en la que interpreto la realidad es mía y yo también puedo cambiarla, ¿no? Decía Epicteto, este filósofo del siglo IV antes de Cristo, que no son los hechos los que trastornan a las personas, sino la visión que tenemos de los hechos, la manera en la que interpretamos nuestra realidad, ¿no? En la vida adulta, pues a lo mejor ya nadie nos está juzgando de manera constante, ni nos está exigiendo, o no necesariamente está esperando grandes cosas de nosotros, y no necesariamente estamos recibiendo rechazo constante de los demás, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos ser rechazados, yo creo que esa es una condición de todos, todos podemos vivir experiencias de rechazo en algún otro momento diferente a la infancia, pero eso no quiere decir que constantemente seamos rechazados, ¿no? Si tenemos esta percepción, seguramente es mucho más nuestra porque se activan estos mecanismos de la infancia y entonces empiezo a tener estos comportamientos desadaptativos, ¿no? Aislarme, esconderme o evitar ciertas exigencias ambientales, ¿no? Y creo que el trabajo más importante es asumir que yo tengo un lugar en el mundo y que tengo derecho a tenerlo y que puedo afrontar la vida de muchas maneras y que soy tan valioso como los demás, ¿no? De hecho, cualquier ser humano es valioso por tan solo el hecho de existir, ¿no? Y el reconocimiento de estos sentimientos pues nos van llevando a un crecimiento personal, ¿no? A un desarrollo humano mucho más óptimo, mucho más sano, que me permita sentirme mucho más satisfecho, ¿no? Y bueno, por otro lado, la herida de la humillación, ¿qué pasa en esto, no? ¿Qué pudo haber pasado durante la infancia? Es un niño que se sintió humillado, es decir, no respetado, exhibido o maltratado por uno de sus padres, ¿no? Generalmente el que se encargó mayoritariamente de su cuidado, ¿no? O un tutor, a través de una actitud represiva o con desprecios o críticas como muy marcadas, vejaciones, ¿no? Entonces, el niño puede sentir vergüenza ante ese padre o ante esa madre que lo humilla. Y cuando la persona se siente avergonzada, ¿no? Este trauma de la humillación se genera pues por haber vivido experiencias vergonzosas reiteradas que provenían de sus relaciones parentales, de la madre o del padre. Y cuando contacta con esta herida a través de alguna experiencia cotidiana, otra vez objetiva o no, pues hay esta activación otra vez, ¿no? Donde necesita otra vez protegerse y las defensas psicológicas asociadas a la humillación generalmente pues son la activación de la vergüenza, la dificultad para contactar con mis emociones, identificar qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, el enojo, ¿no? O la ira, conductas de sumisión o de sentirme muy abrumado y explotar, ¿no? A veces, en algunos casos, cuando la persona viene de una historia de humillaciones durante la infancia,
es probable que tienda a tener rasgos de su personalidad masoquistas, ¿no? Porque pues hay un miedo importante a la libertad, a la toma de decisiones, a sentirse él mismo y actuar como considere, ¿no? Es una persona que de forma inconsciente puede buscar el dolor, puede buscar incluso la humillación, continuar en este patrón de humillación, y suele estar en muchas situaciones en las que a lo mejor se ocupa más de los otros que de sí mismo para no mirar esto, ¿no? Entonces lo podemos ver reflejado en personas que se esfuerzan mucho por satisfacer a los demás, por cumplir sus expectativas, hacerse cargo del sufrimiento ajeno, de las necesidades de otros, puede que rechace pues su propia sexualidad, por ejemplo, ¿no? Le contacta con la vergüenza. Y bueno, no se permite disfrutar demasiado de las cosas que le gustan, ¿no? Como que puede que suela evitar situaciones de placer, ¿no? Y esta sensación de libertad, pues puede que le conecte con la ausencia de límites, y eso para alguien que ha sido humillado y vejado constantemente es difícil de manejar, ¿no? ¿Qué hago yo con mi libre albedrío si no hay alguien que me esté juzgando, criticando, corrigiendo y diciéndome qué tengo que hacer, ¿no? Puede que conozca sus necesidades, pero generalmente no se escucha, ¿no? No tiende a la evitación de la plenitud en un cierto sentido, ¿no? Fácilmente se siente indigno, fácilmente se siente sucio o tiende a sentir desprecio por sí mismo en algunas situaciones. Y bueno, algunos patrones que pueden ser desadaptativos, que no quiere decir que ocurran en toda la gente, pero puede que busque recompensarse con comida o con consumo excesivo de alcohol o drogas, ¿no? Un poco como para paliar de alguna manera la culpa, la vergüenza, esa sensación de poca valía por no ser suficiente. Y bueno, por supuesto, en algunos casos podemos ver, ¿no? Hay gente que le gusta autohumillarse frente a los demás para hacerlos reír, por ejemplo, ¿no? Como parte de repetir un patrón al que está acostumbrado, ¿no? Y bueno, una persona que ha vivido esto, pues además de que es importantísimo que primero lo identifique, es importante la reflexión en por qué soy valioso, ¿no? ¿Qué es lo que me hace un ser valioso, ¿no? Es como, ¿qué merezco? ¿Por qué merezco? ¿No? Y asumir que no tengo que cubrir las expectativas de los demás para poder sentirme pleno. De hecho, nadie en este mundo venimos a cumplir las expectativas de nadie más, principalmente de los padres, ¿no? Y no necesita una persona que ha vivido humillación y que se comporta así, no necesita hacerse menos para que otros se sientan bien a su lado, ni ridiculizarse, ni mucho menos someterse a relaciones de masoquismo, ¿no? Donde me someto al otro para que me quiera y hago lo que el otro quiere para que me quiera y me nulifico a mí mismo, ¿no? Generalmente vamos a ver cómo se explotan, digamos, estas historias del pasado en las relaciones de pareja, que son como las más intensas, ¿no? Donde podemos observar con más claridad cuando alguien trae una historia de humillación o de rechazo, pues tendemos a relacionarnos de manera codependiente, de manera sumisa, con tal de obtener el cariño, la aprobación o el respeto de los demás, pero lo que no nos damos cuenta es que lo estamos haciendo de manera equivocada, ¿no? Porque al no creernos dignos ni merecedores, pues tenemos acciones que nos colocan en un lugar en el que no queremos estar y que va a permitir, desafortunadamente, la continuidad de esa historia con la que se creció. Y esa es la necesidad, mi querida Claudia, de poder detener estas historias, de poderlas, de poderlas revalorar, entenderlas, pero ya en la adultez, poderlas encauzar por otros caminos, reparar estas heridas, curarlas. Ya que estás adulto, pues ya puedes curar a ese niño herido y no estar repitiendo todas estas conductas que a final de cuentas no nos van a dejar ajustarnos, no nos van a dejar adaptarnos a las condiciones reales que la Así adultez es. nos obliga. Mi querida Claudia de Mendieta, como siempre agradecido, mi querida amiga, ¿dónde te hallamos? A través de mi Twitter, @ClaudiaMendieta, a través de mi Instagram, @ClaudiaMendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia de Mendieta, y a través de mi correo electrónico, cdemendieta@gmail.com. Amiga, recibe un abrazote y nos encontramos aquí el martes que entra para seguir hablando de las heridas de la infancia. Un abrazo. Un abrazo para todos.
Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.